cuando entrevistamos a Roberto Sotomayor, al finalizar la entrevista, hacia el final, él nos habló de un futbolista que se llamaba Carlos Castelli, no sé si recordáis. Y Sí. hablamos un poquito de él y quedamos que íbamos a hacer una sección explicando la relación entre Carlos Castelli, el club Colo-Colo de Chile, y Salvador Allende. Sí. Ah, correctísimo, bueno. cierto. Y hoy vamos a contar un poco esa historia. Pero para contar esa historia tenemos que contextualizar un poco. Así que os voy a explicar, vamos a empezar situándonos en principios de los años 70 en Chile. Como sabéis, Salvador Allende ganó las elecciones al frente de la Unidad Popular, creo que se llamaba, el partido, que era una unión de izquierdas. No tengo el placer de acordarme, la verdad. Y bueno, empezó a gobernar con un programa que era, digamos, una vía hacia el socialismo, pero dentro de la democracia. Unidad Popular. Unidad Popular, ¿no? Eso es. Y incluía, gestos bastante significativos que los llevó a cabo, como era la reforma agraria y sobre todo la nacionalización de las minas. Y en concreto las minas más importantes que había y que sigue habiendo en Chile, que eran las de cobre. Por supuesto, las minas de cobre pertenecían a empresas de Estados Unidos y Allende las nacionalizó. El gobierno de Estados Unidos y las empresas estadounidenses, con el espíritu democrático que les caracteriza, respetaron la decisión del gobierno chileno y simplemente se marcharon de allí sin poner ningún tipo de problema. Esto hubiera sido lo deseable, pero la realidad es que no fue así. Ya me extrañaba. Claro. A partir de ahí los yanquis se cabrearon con Allende. Entonces empezaron las medidas de presión hacia el gobierno de Chile. En el año 72, Allende defendió ante Naciones Unidas la política de su gobierno y denunció los beneficios que había obtenido hasta ese momento las empresas yanquis como las legítimas extractoras del cobre chileno, todos los beneficios que habían sacado y por qué era legítimo que el gobierno de Chile nacionalizara las minas. Bueno, a partir de ese momento, Nixon como presidente y Kissinger como secretario de Estado cortaron directamente el crédito a Chile y iniciaron un bloqueo internacional. Como os podéis imaginar, también el sector más conservador de Chile tampoco estaba de acuerdo con esas medidas. Ya sabéis que muchas veces los negocios y el patriotismo no suelen ir de la mano. Y eso empezó a generar una polarización dentro de la política chilena. La CIA empezó a subvencionar protestas contra el gobierno de Allende y también, a su vez, financiaba a medios de comunicación contrarios al gobierno de Allende. Entre ellos, seguramente el más significativo era el diario El Mercurio, que es uno de los más importantes de Chile. Empezó a haber paros contra el gobierno con el objetivo último de paralizar la economía. Y realmente, pues lo que suele ocurrir, no decir, no, es que la izquierda no sabe gobernar. Fíjate que siempre va mal la economía con la izquierda. En octubre del año 72 se convocó una huelga general que se encargó, luego se ha sabido que la CIA estaba financiando por detrás el mantenimiento de esa huelga. Al final consiguieron paralizar realmente la economía y el objetivo último era conseguir derrocar a Allende. En un principio, la primera opción era por medios democráticos, ¿no? En marzo del año 73 había elecciones parlamentarias, hubo una unión de los partidos de derechas y el objetivo era conseguir 2/3 de los diputados de la Asamblea chilena para conseguir derrocar a Allende. La campaña fue durísima, súper polarizada, y los chilenos tenían que decidir entre lo que se llamó la Confederación de la Democracia y la Unidad Popular.
como digo, la derecha, que era la Confederación de la Democracia, pretendía conseguir 2/3 de los diputados para conseguir derrocar a Allende. En ese contexto empezó la Copa Libertadores, que sabéis que es una especie de, como el equivalente a la Champions en Sudamérica. Y Colo-Colo era el gran favorito entre los chilenos, teniendo en cuenta que Chile nunca había llegado siquiera a la final de la Copa Libertadores. La Copa Libertadores siempre los equipos más importantes son los argentinos y los brasileños, y en ese momento los uruguayos también eran equipos muy fuertes. El 1 de marzo, Colo-Colo debuta en la Copa Libertadores ganando 5-0 a Unión Española, que era un equipo también chileno. Y el 3 de marzo son las elecciones al Parlamento, como digo. Las elecciones las ganó la Confederación de la Democracia, la Unión de las Derechas, pero no consiguió los 2/3 que esperaban. Y la Unidad Popular consiguió resistir esa ofensiva de la derecha. A partir de ese momento, de que no consiguieron esos 2/3, se empezó a hablar de que la siguiente vía iba a ser el golpe de Estado. Y los rumores de golpe de Estado eran bastante frecuentes. Mientras tanto, Colo-Colo seguía jugando la Copa Libertadores. Colo-Colo, hay que decir, es el equipo más popular de Chile. Hay 3 equipos que, digamos, serían los más importantes: Universidad de Chile, Universidad Católica y Colo-Colo. Colo-Colo es el más importante de esos 3 y además es el más popular, el que más aficionados tiene a lo largo del país. En ese momento no era como ahora, en las últimas décadas también se ha polarizado mucho el fútbol. Entonces, en ese momento, cuando había un equipo chileno participando en la Copa Libertadores, todo Chile apoyaba al equipo. Y en concreto, Colo-Colo arrastraba mucho a los chilenos, ¿vale? Jugaba con un montón, bueno, prácticamente toda la selección chilena eran los jugadores de Colo-Colo, ¿no? Entonces, cada partido de Colo-Colo era seguido de manera masiva por los chilenos. El 11 de marzo, 8 días después de las elecciones, Colo-Colo pierde con el Nacional, un equipo ecuatoriano, y el 14 de marzo pierde con Emelec. Esto era la fase de grupos, ¿vale? Y se clasificaba un equipo para la siguiente fase. El 18 de marzo, Colo-Colo empata con Unión Española y el 25 de marzo gana por 5-1 al Nacional. El 28 de marzo gana por 5-1 a Emelec y consigue la clasificación para la siguiente fase. Ahí empieza a desbordarse un poquito la euforia entre los aficionados chilenos. Era la fase ya, digamos, de semifinales. Eran 2 grupos de 3 cada uno y el ganador se clasificaba para la final. Mientras tanto, se seguían produciendo los movimientos para derrocar a Allende de una manera militar, vamos a decir. O sea, un golpe de Estado. Y digamos que las voces que anunciaban un golpe de Estado eran crecientes. Dentro de la Unidad Popular había una frase que cada vez se comentaba más. Mientras Colo-Colo siga ganando, el Chiche está tranquilo. El Chiche era Allende, por supuesto. Es decir, cada triunfo de Colo-Colo da una continuidad en el gobierno a Allende, porque había un temor por parte de los militares de cortar con un golpe de Estado esa racha de Colo-Colo en la Libertadores. Es decir, no querían complicar a Colo-Colo. El entrenador de Colo-Colo, que se llamaba Luis Álamos, decía: cuando Colo-Colo gana, el lunes la marraqueta es más grande y el té es más dulce. La marraqueta es el pan, ¿vale? Es un tipo de pan muy típico chileno. Entonces, como decía, Colo-Colo pasó a la siguiente fase. El 6 de abril juega en el Estadio Maracaná contra Botafogo. Botafogo en ese momento era uno de los equipos más fuertes de Brasil. Entre otros, jugaba un delantero que seguramente os suena, que se llamaba Jairzinho, el único delantero que ha marcado en todos los partidos en la Copa del Mundo en el año 70. Colo-Colo fue a Brasil y ganó en el Estadio Maracaná. Era la primera vez que un equipo chileno ganaba en Maracaná. Uno de los goles los marcó un delantero de Chile, muy joven, tenía 22 años, que se llamaba Carlos Caselli. Este es el hombre que nos hablaba el otro día Roberto Sotomayor. Carlos Caselli era la estrella de Colo-Colo. Era un jugador muy fuerte, muy rápido y bastante habilidoso. Algunos hablan de él como el más grande de la historia de Chile. Elías Figueroa,
Marcelo Salas, Iván Zamorano, aunque bueno, Iván Zamorano con eso de vestir de blanco le cae un poco. Pero bueno, es verdad que Castelli figura entre los más grandes de la historia. Al ganar en el Maracaná, se allanaba bastante el camino para la final. Podía ser la primera final de un equipo chileno en la Libertadores. El siguiente partido, Colo-Colo perdió con Cerro Porteño de Paraguay 5-1. Quedaban 2 partidos más en Santiago y entonces se declaró la huelga de transporte. Era otro de los movimientos para paralizar el país. Los que eran contrarios a la derecha, eran partidarios de Allende, se movilizaron a través de poner sus propios vehículos, camiones, organizándose para poder ir juntos al trabajo y también para poder ir a la cancha a ver a Colo-Colo. Y la asistencia a los partidos de Colo-Colo no decayó a pesar de la huelga de transporte. El 4 de mayo, frente a Cerro Porteño, Colo-Colo gana 4-0. Y el 8 de mayo, frente a Botafogo, en el partido definitivo, empatan a 3. Y con ese partido consiguen la clasificación para la final de la Copa Libertadores. Insisto, la primera vez que un equipo chileno jugaba la final de la Copa Libertadores. Allende lo recibió en el Palacio de la Moneda. Allende siguió de cerca todo el proceso y dentro de Colo-Colo había varios jugadores que eran partidarios de la Unidad Popular y de Salvador Allende, ¿no? Sí es verdad, hay que decirlo, estamos acostumbrados a hablar de cómo la derecha utiliza el fútbol, pero también es verdad que la izquierda lo ha utilizado. Y Allende utilizó los éxitos de Colo-Colo para alimentar la ilusión de los chilenos. Estaba en una situación crítica, sabía que se estaba moviendo por detrás un golpe de Estado y le venía muy bien que Colo-Colo funcionara. Colo-Colo jugó la final de la Copa Libertadores frente a Independiente de Avellaneda, que jugaba Bertoni, no sé si os suena Bertoni, Bocini es... A mí no me suena nada, pero estoy ya muy nervioso por saber quién ganó. Sí. Bocini es el mayor mito de la historia de Independiente, o sea, es para dedicarle una sección exclusiva solo a él. El 22 de mayo juegan la ida, la Copa Libertadores se jugaba ida y vuelta, la ida en Avellaneda. Independiente 1, Colo-Colo 1. Un muy buen resultado para el partido de vuelta. Después de ese partido, Salvador Allende los recibió en la Embajada de Chile en Buenos Aires porque había ido a la ceremonia de toma de posesión de Cámpora como presidente de Argentina. Es decir, Allende seguía de cerca y de hecho les dijo, en ese recibimiento en la embajada, les dijo, hemos conseguido un buen resultado y digo hemos porque yo lo viví como un jugador más de Colo-Colo. En el partido de vuelta, en el Estadio Nacional, los chilenos se quejaban del arbitraje en el partido de ida, pero también hay que decir que en el partido de vuelta el recibimiento que se hizo a los jugadores de Independiente, digamos que no fue muy deportivo. Les cortaron la luz en el vestuario, les cortaron el agua caliente, bueno, toda serie de putadas para que no salieran en las mejores condiciones a jugar el partido. El partido terminó Colo-Colo 0, Independiente 0. Empate de nuevo y eso implicaba que había que jugar un tercer partido. Y se iba a jugar el 6 de junio en Montevideo. Estamos hablando del año 73. Por esas fechas había ocurrido la tragedia de los jugadores de rugby que se quedaron en los Andes, sí, que luego salió el libro de Viven. Sí. ¿Recordáis que hubo un ganadero, creo que era, que los encontró a los que habían salido a buscar ayuda? Bueno, Colo-Colo, con un gran espíritu deportivo, se llevó a ese ganadero a Montevideo, al partido. Recordar que los jugadores eran uruguayos, los de rugby. Y salió al Estadio Centenario con una gran bandera uruguaya. Los jugadores salieron con una gran bandera uruguaya y con este campesino que había sido el que había salvado a los uruguayos. Un poco de populismo había en ese gesto. El caso es que se ganaron el apoyo de los uruguayos. Además, sabéis que los uruguayos y los argentinos siempre han tenido una rivalidad importante. El partido terminó Independiente 2, Colo-Colo 1. Y Colo-Colo perdió la final de la Copa Libertadores
perdió en la prórroga, todo hay que decirlo, ¿eh? Joder, qué doloroso. Qué mal, Una final tío. súper igualada, y a partir de ese momento, insisto, eso fue el 6 de junio del año 73, se seguía adelante con el golpe de Estado. En junio de ese mismo 73 hubo un golpe de Estado en Chile que no salió adelante, que se llamó el tanquetazo, creo que es. No todo el ejército apoyó este golpe, y en concreto hubo un militar que a última hora apareció como defensor de la democracia. Ese militar se llamaba Augusto Pinochet. Ese gesto hizo que Allende confiara en ese militar, en ese Pinochet. Y por eso, el 11 de septiembre del 73, cuando se da el definitivo golpe de Estado, en las grabaciones que hay, una de las primeras cosas que hace Salvador Allende es preguntar por Pinochet, pensando que está en juego la vida de Pinochet, cuando la vida que realmente estaba en juego era la del propio Salvador Allende. Lo que ocurrió después del golpe de Estado lo contaremos otro día, porque también tiene su historia, y es precisamente la historia de la que nos habló el otro día Roberto Sotomayor. Pero insisto, eso lo contaremos otro día. Qué bueno, Xavi, muchísimas gracias. Qué interesante. Qué pena el Colo-Colo que no ganase. Aquí yo me he hecho fan del Colo-Colo. En este ratito yo era aficionado del Colo-Colo. Vamos, de hecho, me habéis visto tocar el ordenador porque me he comprado una camiseta del Colo-Colo oficial. Hay que decir una cosa, ¿eh? Colo-Colo por fin consiguió ser campeón de la Libertadores en el año 91. Y hay muchos aficionados que recuerdan mucho más al Colo-Colo del año 73, que no consiguió ser campeón, que al Colo-Colo del año 91. Pero entonces, es que ha vuelto a pasar, si os fijáis. O sea, Colo-Colo fue campeón en el 91 porque hemos hablado de ellos. O sea, sin hablar de ellos y ya nos han hablar de ellos y campeones en el 91. Enhorabuena, Colo-Colo, en el 91.